salvar vidas. Gobernados por un diseño diferente a los patrones del mundo, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, expresando las verdades eternas con plena certeza. Inicia su programa Convicciones Bíblicas. Quédate en sintonía, tu vida será edificada con la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendecido sea el Señor en esta tarde. Damos gracias a Él porque nos permite estar en este lugar otra vez, una vez más, aquí en Convicciones Bíblicas. Convicciones Bíblicas, que se transmite por esta su radio Alma Cristiana, todos los lunes de 6 a 7 de la noche, aquí en República Dominicana. Y estamos aquí el equipo de Convicciones Bíblicas para hablar de la palabra de Dios. Y siempre hacemos esta pregunta: ¿está usted convencido de lo que cree? Bueno, entonces por eso nosotros estamos aquí para hablar en detalles de lo que es la maravillosa palabra del Señor. Antes de empezar con lo que tenemos para hoy, queremos orar a Dios para que Dios esté poniendo en nosotros ese sentir y la palabra fresca que necesita cada oyente que nos escucha a través del internet. Así que vamos a estar orando al Señor en esta tarde. Aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tus maravillas, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Gracias porque tú estás al cuidado, Señor, de lo que te escuchan, Dios. Padre Dios mío, pon corazones, Señor, en aquellos que nos están escuchando, corazones, Señor, que anhelen escuchar de ti, Dios, que anhelen escuchar tus palabras, Señor, que amen tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, conforme, Dios, a como sea tu voluntad, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Así es. Empezamos con esta oración a Dios para que Dios nos dirija. Aquí todo el equipo: José Luis León, Silvio León, Johanny Santo y un servidor, Daniel Santana, haciéndote compañía desde ahora y hasta las 7 de la noche con su programa Convicciones Bíblicas. Entonces, para esta tarde tenemos un tema interesante. Además de interesante, un tema un poco, ¿verdad?, que hay que tratarlo con mucho cuidado para hablar de este tema. ¿Cuál es el tema? Escuche esto, para los que toman apuntes: aprobación y desaprobación de Dios. ¿Escuchó? ¿Apuntó? Aprobación y desaprobación de Dios. Y nuestra cita bíblica referente a este tema estará en primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 1 para ver qué Dios nos dice en esta oportunidad. El Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿Estás triste por él, a pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser el rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey. Amén. Así es. Así dice esa versión. Esta versión dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Entonces, fíjense bien, señores, hablar de un tema como este no es fácil. No es fácil. Todos los temas que tratamos aquí, tratamos de que sean temas que puedan ayudarnos en la edificación. No podemos venir una hora a la semana a sentarnos aquí y a perder el tiempo, o a hacerle perder el tiempo a ustedes que nos escuchan detrás ahí como receptores, no, sino que traemos una palabra que pueda edificar y que pueda hacer cambio en nuestras vidas para bien, para edificación
de nuestras vidas. Entonces son temas que son un poco a veces fuertes de tocar, pero que tenemos que tocarlo porque ayuda el beneficio de la iglesia, al cuerpo de Cristo, a seguir hacia adelante en su camino y siéndole fiel a Él. Entonces es un tema un poquito fuerte, pero hay que tocarlo. Aprobación y desaprobación de Dios. ¿Por qué digo que no es fácil? Porque hablar de aprobación de Dios, cuando nosotros decimos a quién Dios aprueba, no es tan fácil porque lo estamos diciendo nosotros los seres humanos. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros como seres humanos podemos decir Dios aprueba a fulano o aprueba? Bueno, por la Biblia podemos medir más o menos a quién Dios puede aprobar, sí o no, pero podemos también fallar. Sí. Podemos mirar la apariencia, como unos versículos que vamos a leer ahí más adelante. Pero también aún más peligroso es desaprobar a alguien porque creemos que Dios lo desaprobó. Entonces todavía es más peligroso cuando usted dice, bueno, a esa persona ya Dios la desechó, Dios no la aprueba. Señores, es algo un poco delicado de hacer, pero estamos llamados a veces a saber a quién ya Dios no quiere en cierta área, ¿no es así? Pero para eso hay que tener mucho cuidado y por eso vamos a tocar este tema, aprobación y desaprobación de Dios. José Luis, el profeta Samuel está llorando por una situación. El rey que ya había sido ungido, Saúl, se supone que él también llora porque ya él también tenía un lazo de amistad, porque era el primer rey de Israel. Sí. Y Samuel es el profeta y lo ungió y fue el hombre que... Entonces ahora Dios lo desecha. Es como la parte de Samuel, quizás decir de amor, de compasión por los demás. Sí. La parte de Samuel de misericordia, ¿verdad? Pero que esa misma misericordia la pone Dios en él. Entonces Dios se encuentra... Samuel está, dice la Biblia, que está llorando a Saúl. Y viene la respuesta de Dios a Samuel. ¿Qué ustedes pueden ver en esos versículos? En esa parte A, sin irnos muy para abajo, antes de que entremos en detalle con lo que ustedes tienen por ahí. Amén. Dios bendiga a nuestra amada audiencia. Bueno, obviamente sí, todo lo que has dicho cabe dentro de lo que se puede observar acá en este pasaje. Obviamente hay unos lazos de amistad que unen a Saúl con Samuel. Recuerden ustedes aquí el primer reencuentro de ellos. Sí. Obviamente, ¿cómo olvidar eso? Y el muchacho cayó en gracia a Samuel. Era un muchacho que Samuel lo consideraba así como sus hijos y le tenía mucha estima a Saúl. Eso también sucede cuando un líder o digamos un pastor que ama mucho a destacado miembro de la iglesia y luego que tal miembro caiga en una situación, digamos, vergonzosa, deplorable, obviamente también va a suceder algo parecido. ¿Por qué? Porque ya hay una parte de que me duele y también de que yo confío en ti, ¿me entiendes? Sí. Entonces el dolor es doble. Wow, pero es interesante porque se ve el corazón de Samuel, se ve un corazón como nacido de Dios. Sí. Porque ¿qué es lo que hacemos los seres humanos cuando alguien falla? Sí, condénalo. Sí. Dios, bájale el hacha. Incluso hay gente que se mofan de decir, Dios va a matar a uno hoy aquí en la iglesia. Sí. O sea, se sienten bien con que Dios corte a alguien. Exacto. Wow. Cuando el hombre es de Dios, yo creo que lo primero que yo hago, si Dios me dice, yo voy a matar a uno, ¿qué es lo que primero que uno hace? Tirarse al piso a llorar. Sí. Dios no lo haga. Dios, por favor, misericordia, Dios en tu voluntad. Mi hermano. O sea, una oportunidad. O sea, tratamos, que eso lo pone el mismo Dios en nosotros. Sí. Sí, José Luis. Y esa actitud es algo que Dios mismo ha demandado de los hombres de Dios. Recuerda cuando le dijo a Ezequiel, yo busqué uno que estuviera en la brecha, pero no lo encontré. Es, por ejemplo, en el desierto, cuando Israel venía, que se rebela contra Dios y Dios dice, ok, lo voy a exterminar a todos ahí. ¿Qué hace Moisés? Moisés dice, no, Dios, ¿qué dirán las otras naciones? Que tú nos sacaste por hacernos morir en el desierto. Exacto. Fíjate cómo Moisés intercede por el pueblo que iba a perecer. Sí. De él no haber hecho eso. Se pone en medio. Exacto. Que iba a perecer, y eso sucede en muchas otras ocasiones con grandes hombres de Dios en la Biblia. Bueno, pues eso lo vemos entonces en hombres verdaderamente de Dios. Porque de hecho, fue Moisés sí que le dice, haré de ti, yo puedo traerlo a todo y contigo arranco otra vez, como hizo con Noé, y empezar de nuevo. Moisés sabía eso, que Dios podía hacerlo. Pero Moisés no se interesaba en ser él el que lleve la voz cantante, el estrella, el que Dios esté exhibiendo, que se habla mucho hoy de esa palabrita, exhibirse, Dios te va a exhibir. Sí. Entonces, sino que se interesa porque Dios, aún venga con el castigo, pueda tener cierta misericordia del pueblo. O sea, buscando siempre, ¿verdad?,
la intercesión de Jesucristo y todo eso, la gracia. Pero se ve el amor de Samuel en este punto. Entonces, ahora bien, el tema de aprobación y desaprobación de Dios. Viene pregunta. Vamos a voltear el tema, porque pudiera ser desaprobación y aprobación. Sí. Y hay que empezar por la desaprobación, porque más para abajo vamos a ver cómo Dios sí aprueba a quien Dios aprueba. Sí. Entonces, vamos a voltearlo y pudiera ser, vamos a comenzar con desaprobación. Muchachos, ¿qué pasó? Que Dios comienza a decirle esto a Samuel cuando Samuel está llorando por Saúl. ¿Por qué Dios desaprueba, en sus palabras así, y luego voy definiendo, a este rey? Mira, Daniel, hay algo interesante que me llamó mucho la atención aquí en el versículo 1 del capítulo 16. Es cuando el Señor le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Estás triste por él a pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser rey de Israel. O sea, él está diciendo: yo, el santo, yo, el justo, me estoy negando, no lo estoy dejando ser rey de Israel. O sea, tú no puedes tener más misericordia que yo. Tú no puedes amarlo más que yo. O sea, más, sí, más que como tú lo amas, más lo amo yo. Sin embargo, yo que conozco su corazón, no lo quiero como rey. Wow. Es así. Es Y profundo. eso es fundamental en ese pasaje. Eso es fundamental porque eso te lleva entonces, hay un porqué, hay una causa, Sí. que es lo que vamos a ver en el desarrollo. Sí. Silvio tenía algo ahí. Sí, Johannes dijo algo que es clave, y es que el Señor conocía el corazón de Saúl. Así es. Si nosotros vemos desde el inicio de la historia de Saúl, Saúl nunca mostró una actitud como la que Dios esperaba de un rey. O sea, cuando ungen a Saúl como rey, bueno, lo ungen o van a buscarlo para ungirlo, y todo el mundo está preguntando: ¿dónde está Saúl? Y Saúl estaba escondido dentro de un establo, porque tenía miedo. Luego vemos a Saúl diciéndole a Samuel, luego que él comete el error de sacrificar, hacer lo que no le correspondía como rey, y cuando Samuel llega, dice: Samuel, entonces hónrame delante del pueblo, para que el pueblo vea, y después tú me das mi cocotazo en los secretos. Que visiblemente se ve como que, wow, Sí, tenía que hacerlo, pero porque que se Samuel, vea. tú no llegabas. Exactamente, pero que se vea que yo fui el héroe, que se vea que yo salvé el momento. Vamos a manejar el protocolo. Samuel. Exactamente, Samuel, vamos a hacer una pantalla, que todo el mundo vea que yo lo hice bien, que yo me la comí, y después tú en secreto tú me dices lo que me tengas que decir. Y esto muestra una actitud egoísta de parte de Saúl. Esto muestra que Saúl era una persona que no se preocupaba, o sea, por las cosas, porque las cosas salieran bien en sí, sino porque el pueblo viera que las cosas están bien. Y es como la política de nuestros días. Se presenta que las cosas van bien, que el país está bien, que las cosas van avanzando, aunque el pueblo en sí sabe que no es verdad, pero se está presentando la pantalla de que todo está bien. Y esta era la actitud que tenía Saúl: hónrame delante del pueblo, y que el pueblo vea que tú me estás honrando y que nadie sepa lo que está pasando. Y esto era lo que desagradaba al Señor, porque cuando el Señor elige a una persona, ya sea para ser rey, para ser profeta, para hacer cualquier cargo que el Señor le iba a dar, esta persona tiene que ser una persona íntegra de Sí. corazón. Y esto conlleva a que si algo está mal y hay que corregirme lo que está mal, no importa que la gente esté mirando, hay que corregirme lo que está mal, porque esto es correcto, es lo que va. Sí. Pero fíjate que Saúl, podríamos decir que como rey empezó bien. O sea, empezó como liberando al pueblo de Israel cuando estaban asustados porque había un hombre de otro territorio que le estaba sacando el ojo derecho a los israelitas. Y él fue con su ejército, y el Espíritu del Señor se apoderó de él, y Dios le dio la victoria. O sea que en sus inicios él empezó bien. Entonces nos lleva a pensar de que fue Dios injusto al desechar a Saúl, porque en la Biblia hay
personas que han cometido pecados. O sea, aparentemente, humanamente, uno viéndolo peores o mayores de lo que hizo Saúl. Entonces, ¿fue Dios injusto al desechar a Saúl? De ninguna manera. O sea, lo que Dios haga siempre va a ir de acuerdo a su justicia, aun cuando nosotros veamos que podrá ser injusto. Y aunque de entrada nosotros nunca vamos a ver, óyeme, Dios hizo tal cosa, pero Dios sabe lo que está haciendo. De Saúl nunca se dijo lo que se dijo de David, aunque David cometió pecados mayores que lo que cometió Saúl. Exacto. Ahora, para nosotros, ¿verdad? Sí. Para nosotros, porque según lo que nosotros evidentemente sí, porque como dice la Biblia, el hombre mira la apariencia, pero Dios ve el corazón, ¿verdad? Correcto. Entonces cuando Dios mira esto y Dios toma una decisión, o sea, nosotros podríamos ver a una persona que en la iglesia podría ser un hombre santo, podría ser un hombre de bien. Yo recuerdo hace algunos años, unos años considerables, yo era adolescente, y en una confraternidad de zona había un hermanito que siempre estaba danzando y hablando en lenguas, y todo el mundo pensaba que era un hombre de Dios porque estaba danzando y hablando en lenguas, pero nadie le interpretaba la lengua. Un día un pastor le interpretó la lengua que le estaba hablando, y el mensaje era para él mismo, era el Señor corrigiéndole algo que él estaba haciendo mal, y el Señor a través de este pastor le dijo, Sí. el Señor te está corrigiendo porque tú estás haciendo tal cosa mal, y el Señor te está corrigiendo eso. O sea, el hombre estaba mal y nosotros pensábamos que estaba bien Sí. por la apariencia que estaba dando. Eso sí. Bueno, sucede algo con Saúl. Es que a Saúl Dios nunca le prometió villas y castillos. Dios nunca dijo de Saúl, sobre ti voy a fijar mi trono, tú vas a ser el hombre que va a sacar hacia adelante esta generación, tú vas a ser el hombre sobre el cual yo edificaré luego en la especie de imperio que se iba a convertir en Israel. Y Saúl no tenía el carácter, y tampoco Saúl tenía la actitud para ello. Obviamente, para que eso sucediera, Saúl debía, eso no se cuestiona, Sí. debía ser desechado. ahora, Así es. José Luis, lo que ustedes están diciendo está basado aquí en la palabra. Háblenme un poquito para que la gente esté claro. Porque en el medio de ese desarrollo se puede ir autocontestando la pregunta. Si fue Dios injusto o no. Hablen un poquito del asunto que es de lo que más se predica. Cuando Dios le dice a Saúl que mate a todo. Sí. En el asunto de la guerra con Amalek. Y el otro punto donde él se desespera y también va a preparar el holocausto y la cosa que le tocaba al profeta Samuel. Primero habla un poquito de Amalek. En ese punto ahí. Porque ahí lo que habla de la persona de Saúl. O sea, de su carácter. De cómo era él al hacer las cosas. Y eso es lo que Dios va viendo. Por ejemplo, cuando Dios hace algo con alguien, es porque ya esa persona... Miren esto. Cuando Dios hace algo con alguien, es porque esa persona al final... Si Dios lo desechó, es porque al final esa persona, como quiera, no iba a hacer lo que Dios quería. Se iba a ir tras los dioses, tras los mal. Ahora, cuando Dios hace algo con alguien para bien, aunque aparentemente no es una persona como que llene las expectativas humanas para ser un siervo de Dios, fíjense que luego entonces sí. Sí. Entonces se cumple lo que Dios quiere y vemos entonces ese hombre de Dios formado cuando antes no era así. O sea, vemos que Dios ve lo que nosotros no vemos, que hay un versículo ahí que lo vamos a leer más para adelante, que ve el corazón. Entonces, vamos a ver un poquito de la característica, José Luis, se me puede hablar de eso, de Saúl en esos dos puntos ahí, de Amalek, cuando él no mata y no hace todo lo que tiene que hacer. Bueno, tú tienes un rey, cuando Dios demanda equidad y justicia, que no empieza por él. O sea, la justicia no empieza por él. Hay un egoísmo palpable ahí. Yo. Tienes un rey que está dispuesto Que Dios es muy celoso con eso. a corromperse. Cuando la nación de Israel estaba llamada a llevar un modelo que dependiera completamente de Dios. Entonces tú entiendes que este rey te puede hacer a ti o te puede favorecer. Eso es desafiar incluso. ¿Qué dijo Abraham cuando Abraham fue y recuperó el botín y todas las cosas? No, yo no quiero nada de esto para que después no digan que tal o cual rey me enriqueció. Sí. No, todo lo que yo tengo depende de Dios. Sin embargo, Saúl aquí
es todo lo contrario. Sí. Se nota su desobediencia hacia Sí, Dios. va a sacrificar todo Sí, se este nota su ganado. desobediencia porque ¿qué dijo Dios? Que matara todo, inclusive el rey, todo. Y él lo que hizo fue que entonces deja al rey vivo Sí. y según él los mejores animales para ofrecérselo a Dios. Para ofrecerlo al Pero Señor. que Dios dice que él le gusta más la obediencia que el sacrificio. Entonces él se sabía eso de Dios. Sí, y y sin algo- embargo hizo lo que él Lo que que consideró. hizo lo que le dio la voluntad de él, no la voluntad de Dios. Sí, porque aquí hay un asunto, miren. Dios le demanda a cada quien según tu rol. Ujú. Por ejemplo, es lo que dice José Luis. ¿Qué es lo que Dios le demanda al rey? O sea, no es que si un rey fornica, Dios no lo va a castigar, claro que sí. Ahora hay una demanda en cuanto a la justicia, la equidad, porque en eso es que usted está, esa es su labor, para eso fue llamado. De Sí. todos los reyes, Dios demandó algo en específico y fue fundamental con eso: equidad y justicia. Sí. Porque Y era el de primero David- que iba. Es de quien se puede decir en la misma palabra que practicó equidad y justicia. Exacto. Aunque su familia, por el pecado que tuvo, no estuvo la mejor parte, pero en cuanto a la equidad y justicia, oiga cómo es la cosa de Dios. O sea, Dios sabe separar cada cosa. No es que no te castiga por el pecado, pero donde tú vas bien es donde Él quiere que tú estés bien. Entonces ahí Él... Entonces Bien. ustedes dicen con eso que mientras más grande es tu rol en la iglesia, entonces más responsabilidad usted tiene para con Dios. O por ejemplo, si Dios lo castiga, lo va a castigar mayor que si fuera un hermano de la iglesia, un pastor, por ejemplo, que haga cualquier fechoría, algo malo delante del Señor, Dios lo va a castigar mayor a como si fuera que lo hubiese cometido un hermanito de la iglesia. Bueno, yo, para tocando este punto, pienso en Moisés. O sea, Moisés, si vemos por qué Dios le prohibió a Moisés la entrada a la tierra prometida. Señor, por esa simpleza, Moisés no entró a la tierra. O sea, lo O que sea, parece una simpleza para nosotros. Exactamente, pero que esa simpleza, Pero para Moisés en ese momento... esa simpleza no la hizo un simple. Ok. Es que esa simpleza la exactamente. hizo alguien que estuvo de frente con Sí, Dios. esa Wow. simpleza no la hizo Se un le simple. demandó más a esa persona. Alguien Sí. que estuvo allá en el Sinaí, ¿me entiendes? Sí. No es lo mismo. Exactamente. Y vemos también cuando Jesús hizo en la parábola de los talentos, ¿verdad? Cuando a usted se le da mucho, se le demanda mucho. Se le demandó. Así es. Entonces, cuando usted tiene un cargo ya ostentoso en la iglesia, ya sea de pastor, ya sea de un líder prominente de la iglesia, Dios está muy de cerca con esta gente, porque que cualquier cosa que pase con esta persona no solamente va a escandalizar a esa persona, va a escandalizar a la obra de Dios. Exacto. Porque siempre es. que un pastor o que un líder prominente de una iglesia comete o incurre en una falta, siempre dicen, mira, en la iglesia tal, nunca dicen el varón tal No. o fulano de tal, no. En la iglesia tal ocurrió esto y esto y esto. Exacto. Y ya se está escandalizando la obra. Y miren, algo que decía Daniel hace rato, acerca de la elección de Dios. O sea, el Señor sabe el final de cada quien. Y Él Sí. de antemano ya eligió a las personas que van a ejecutar su propósito. O sea, todo lo que está pasando ya está en el plan del Señor. O sea, el Señor sabía el fracaso de Saúl y aún así lo elige y aún así lo desaprueba. Entonces, como dice Pablo, podemos decir que hay injusticia en Dios porque Él hace esto. De ninguna En manera. ninguna manera. Sino que nosotros estamos viendo las cosas desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Como lo decía un hermano de acá de la emisora, Dios mira todos los lados de la historia. Nosotros vemos un solo. Así es. Exactamente. Dios ve más allá que lo que nosotros podemos ver. Entonces, dice el versículo, el capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículo 10, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Oiga esto, se ha vuelto en pos de mí. O sea, el asunto fue en contra de Dios. En contra de Eso Dios. tiene que ver mucho con lo que decía José Luis, el egoísmo, el egocentrismo, ¿verdad? Ese tipo de cosas así. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová. O sea, ahí vemos el mismo Samuel que le estaba hablando al principio. Le duele. ¿Cuál es? Ya entonces entendemos que Dios no fue injusto con Saúl. No. Por eso que estamos viendo.
no fue injusto con lo que hizo, sino que Dios conocía más que nosotros ahora el corazón. Dios conoce el corazón de Saúl. Y lo que provoca eso, como decía Silvio, el pecado de Saúl, lo que Saúl está haciendo en toda una nación. No es lo mismo un pastor, un líder. El pecado delante de Dios de un miembro laico y un pastor es castigado, es pecado los dos hacen separación. El pecado es que hace separación entre Dios y el hombre. Ahora, no tiene el mismo impacto en los miembros, en las personas, en la vida de los demás, ese pecado que el del pastor a un miembro laico. Sí. O sea, los dos son castigados por Dios, pero el impacto en la sociedad no es el mismo. Entonces Dios tiene que corregir en el líder el pecado a nivel de esa multitud que ha sido impactada. Entonces el castigo aparentemente es mayor. ¿Qué fue lo que pasó con David? David se llega a Betsabé, ¿y cuál es el castigo? Toda la casa de David, la espada. O sea, wow, el rey que era conforme al corazón de Dios y todo. Pero ¿qué pasó? Un ejemplo de que un rey no podía hacer eso. O sea, y Dios sabe llevar en balanza. A veces los seres humanos nos perdemos en eso, pero Dios sí sabe castigar a cada quien donde va. E incluso la Biblia dice, e irán al pastor y las ovejas serán dispersas. Satanás tira mucho por ahí. O sea, le tira mucho. Una persona en la iglesia, Johanny, recordamos que hablaba, no, porque Dios, alguien dijo que no es lo mismo que un pastor caiga en pecado que un miembro. Entonces otro miembro dice, no, los dos son pecados porque Dios no toma la cosa. Pero alguien después explicó de que no es lo mismo, o sea, el mismo pecado, los dos son separados de Dios, tienen que venir a Cristo, pero el impacto en la iglesia es mayor y en la sociedad también, el pastor, el ejemplo. Entonces el nivel del pastor de lucha y prueba no es el mismo que un miembro, porque es que los demonios son con niveles espirituales, dice Pablo en Efesios, que son huestes espirituales de maldad, o sea, son niveles. Satanás le va a poner un demonito a un pastor atrás. No, le va a mandar una legión de manera de que pueda hacer el impacto más grande. No va a ser lo mismo con un miembro laico. Ahora, cuando el miembro laico crezca y tenga un liderazgo en la iglesia, va a ser lo mismo. Le va a ir poniendo su nivel de ataque a esa persona. Entonces, cuando Dios hace esto con Saúl, es porque Él quiere traer un ejemplo. Mire que lo está haciendo con el primer rey. Quiere traer un ejemplo a la sociedad entera y a todos nosotros y a los reyes del mundo de que era lo que venía. Entonces, el castigo de Él no podía ser, no, que te lo dejo pasar. No, que está bien, pero y te paso la mano. No, fue un castigo que a alguna persona lo ven como un poquito fuerte de parte de Dios. Lo desechó, o sea, lo apartó, ¿verdad? Pero ya Dios sabía lo que Él iba a hacer. Bueno, para ilustrar un poquito lo que acabas de decir, voy a poner un ejemplo, no que promueva ese modelo, pero como ejemplo. Por ejemplo, tienes la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el movimiento que más miembros tiene. De todos los miembros que la Iglesia Católica tiene, ¿qué no hacen y deshacen en el día a día? Pero no sucede nada. Nadie ni siquiera cuestiona su fe. Sin embargo, no es lo mismo cuando lo hace un cura, cuando lo hace un sacerdote. Exactamente. Fíjese que el alboroto en las noticias, el impacto es mucho mayor. Sí. Igual sucede también cuando sucede con un pastor o cuando sucede con una persona que está a cargo ya de una obra o una persona que la sociedad le tenga en alta estima. Así es. Y miren, para ver si Dios realmente fue injusto en cualquiera de las situaciones bíblicas que para los ojos humanos nos parecería injusto, realmente lo que tenemos que ver es el accionar de esa persona después de que Dios lo desechó, después de que Dios lo castigó, cómo esa persona reaccionó. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva, yo nunca lo vi pidiendo perdón al Señor. O sea, y se ve fuerte de que Dios lo sacó del jardín de Edén. Sin embargo, ellos no pidieron perdón en ningún momento. El caso de Caín y Abel. Señor, pero Caín te regaló fruto, Abel te regaló su oveja, los dos te llevaron un regalo. No, pero ¿cuál fue el accionar de Caín después de que Dios le llamó? ¿Qué? Yo no sé de mi hermano. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, se ve la rebeldía, se ve lo que tenía en el corazón. La historia de Judas, que vendió a Jesús. ¿Qué pasó después que lo vendió? Fue y se ahorcó. Sí. Se ahorcó. O sea, que tenía el corazón ya entenebrecido. Y la misma historia de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl después de que Dios lo desechó? Siguió cometiendo pecado, siguió cometiendo más pecado y más pecado. En ningún momento fue y se retiró y le dijo al Señor que lo perdonara, que lo volviera a aceptar. No. Incluso llegó a consultar una divina. Adivino, sabiendo él que todo eso era
algo muy fuerte para el aborrecía. Señor, algo que el Señor aborrecía. A él no le importaba la comunión con el Señor. No, No le importaba lo más mínimo, porque no hay una actitud de arrepentimiento, buscando la misericordia de Dios. No es lo que pasa con David, en los pecados de David y otros líderes que nos presenta el Antiguo Testamento. Y de hecho vemos a Saúl hasta justificando su falta. ujú, O sea, no, Samuel, esto es para el Señor. O sea, ¿tú crees que esto está mal lo que yo hice? No, esto está muy bien. En vez de tú castigarme, tienes que premiarme, porque mira cuántas vacas, mira cuántos bueyes, mira Sí. este ganado que yo conquisté para ofrecer sacrificio al Señor. O sea, algo que Dios te mandó a que no hicieras. No solamente tú lo haces, tú estás justificando el que tú lo hiciste. wow. Estás justificando tu desobediencia. Y estas son las cosas que Dios desaprueba. Las cosas que el Señor va a desaprobar. Porque son actitudes que no van de acuerdo, ¿verdad?, a lo que Dios exige. Y no es que Dios no sabe. No es que Dios no sabe lo que está haciendo. No es que Dios no sabe lo que va a pasar. Pero muchas veces Dios deja pasar por alto muchas cosas. Por ejemplo, cuando a Jesús lo están interrogando acerca del divorcio, él dice, oye Jesús, pero si no es lícito darle carta de divorcio a su esposa por cualquier causa, ¿por qué Moisés lo permitió? Entonces el Señor dijo, bueno, por la dureza de vuestro corazón. O sea que también a veces va a haber cosas que nosotros vemos que dice, oye, pero esto no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, está sucediendo, ¿verdad? Muchas veces vamos a encontrar con este tipo de cosas. Y aún en tiempos actuales vemos gente que cometen cosas que nosotros decimos, pero es que esto no es de acuerdo a lo que Dios demanda de una persona de este nivel. Sin embargo, vemos como esa persona después como que vemos como que no le pasa nada. Y uno dice, pero ¿qué pasa con esta persona? O sea, Dios sigue protegiendo a esta persona aún cuando está haciendo esto. Señores, y hay una voluntad permisiva de Dios. No que va a dejar que cada quien haga lo que le dé la gana y se salga con la suya. No, pero dentro de la voluntad permisiva de Dios está también la longanimidad del Señor, que es la capacidad de Él tolerar durante un tiempo prolongado ciertas actitudes que aunque Él desaprueba, ¿verdad?, nos da como esa concesión, le da como esa concesión a la persona de tiempo. Y fíjense que también lo que le pasó a Saúl, todo fue por lo que él hizo, o sea, por cómo estaba su corazón, porque en ningún momento pudiéramos decir, wow, que el Señor se sentía Un día mal con un él, día de porque pronto. sí, mal con él, porque el pueblo Israel lo eligió a él como rey. Y en una ocasión el Señor le dijo a Samuel, date tranquilo, no te sientas mal, porque ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. O sea, pudiéramos decir, wow, el Señor se la cogió con Saúl porque lo desecharon a él y eligieron a Saúl. Y no fue así. El Señor apoyó a Saúl desde el primer momento en que Saúl tomó el reinado. Sin embargo, sí, fue él que se desvió. Sí, y que de hecho vemos como incluso la misma práctica de usar monarquía en lugar de teocracia tampoco era algo que Dios quería, porque Dios incluso le dice al pueblo a través de Samuel, recuerden que a la hora que ustedes tengan un rey, ustedes van a pagar impuestos, ustedes tendrán que mandar a sus hijos a la guerra, ustedes tendrán que, o sea, hacer un sinnúmero de cosas que son propias de una nación con un sistema de gobierno monárquico y no teocrático como el que tiene Israel. Y aún así ellos deciden, no, Moisés, Samuel, úngenos un rey, porque queremos un rey. Bueno, utilizan como excusa que ya tú estás viejo y tus hijos no están en tus caminos, pero este no era el modelo que Dios quería. O sea, este no era el modelo que Dios quería para su pueblo. Lo que Dios quería era que su pueblo siguiera dependiendo de Él, que su pueblo siguiera dejándose dirigir por Él, pero ellos prefirieron elegir un rey. Sí. Y Dios le concede tener un rey. Fíjense, ahorita nosotros hablábamos de que Dios mira el corazón y nosotros miramos la apariencia. Yo me recordé de un testimonio de Gigi Ávila, que a él lo invitaron a una iglesia y cuando él está arrodillado en la iglesia,
hay un hermano que es que está cerca del pastor, creo que fue un diácono, algo así, que el diácono le está diciendo al pastor, ese hombre no, como que ese hombre no es de Dios, que ese hombre que lo saquen de la iglesia, que no permitan que predique, que esto. El caso es que había una hermana que lo estaba escuchando y fue donde Gigi Ávila y le dijo que ese hombre que estaba allá, que estaba hablando con el pastor, estaba diciendo esto y estaba diciendo esto de él. Gigi Ávila se paró de donde estaba orando, enfurecido, iba a decirle 2 o 3 cosas al hombre. Y cuando iba de camino a decirle, a reprenderlo, cuando iba de camino, el Espíritu Santo vino sobre él y le dijo, no le digas nada, que ese es mi siervo. Lo que pasa es que está equivocado. O sea, hay que tener cuidado. Por eso fue que yo dije desde el principio. Wow. Señores, hay que tener cuidado cuando uno va a decir a quién Dios desecha y a quién no desecha. Sí. O sea, ¿y por qué lo hace? Porque Dios sabe a quién no, uno no puede. De hecho, fíjense que Saúl estaba desechado y David se sintió, cuando tomó parte del mando de él, ¿no? Sí. Se sintió reprendido. O sea que todavía estaba el hombre ahí, estaba en problemas. Sí, y así mismo podemos ver personas en la iglesia que van a predicar diferentes cosas, diferentes movimientos, y realmente a veces el Espíritu nos dice a nosotros que son personas de Dios y lo que pasa es que están equivocados, que están obrando erróneamente. No, y fíjate qué sucedió con aquel que dijo que había asesinado a Saúl. Wow. Señores, él dijo. Wow. Y eso sucede. Miren esto. Fíjense, le hablábamos del asunto de Gilgal, de los Amalek, cuando él peleaba y eso, y el botín, y que no mató todo lo que, no hizo todo lo que Dios decía. O sea, vemos el carácter de Saúl en ese punto. Aquí hay otra cita bíblica en 1 de Samuel 13, versículo 5, dice, entonces los filisteos, que es el otro punto donde él se desespera. Sí. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmax, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron en Jordán a la tierra de Gad y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás él temblando. O sea, todo el pueblo estaba temblando y iba donde Saúl, porque el rey. Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Oiga el asunto. Había que hacer un holocausto. Y había que pelear con los filisteos. Pero sin ese holocausto no se podía empezar. Había que hacer el holocausto. Pero ¿quién era que tenía que hacer eso? Samuel, no Saúl. Fíjense lo fino de Dios. Como Dios se maneja. Señores, las cosas de Dios no a lo loco. Las cosas de Dios son delicadas, son finas. Entonces, el pueblo se desertaba. Anoten eso. Entonces dijo Saúl, vamos a resolver esto. Traedme holocausto y ofrenda de paz. Oye, miren los puntos. Holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Qué es lo que está haciendo Saúl? Él está haciendo lo religiosamente que se hacía. ¿Qué está haciendo Saúl? Haciendo su culto. Saúl está dando su conferencia. Saúl está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, no lo que tiene que hacer. Saúl está haciendo lo que se debiera hacer en el momento en que le tocaba. Pero usurpando. Pero que hay que tener mucho cuidado en eso, porque fíjate también cuando el arca del pacto que se iba a caer. Sí. Vinieron y la agarraron. ¿Qué pasó? Cuando usa la toca. Usa, que no tiene que ver nada con Estados Unidos. Bueno, y pereció Usa. Sí. Pero era lo que tú decías ahorita. ¿Por qué los filisteos se llevan el arca y no muere un filisteo? Usa, el arca se va a caer. Sí. Y él extiende su mano para que no se caiga. Para que no se caiga. Y Usa muere. Pero ¿quién era Usa? ¿Quién era Usa? Bueno, es que Usa era una de las personas que estaba instruido de cómo llevar el arca. Exacto. Usa era sacerdote. Él sabía. Usa era sacerdote y era el que debía manejar eso con delicadeza. Y Usa sabía lo delicado que era ese asunto. Exactamente. Y Usa sabía que esa arca no podía estar transportándose en una carreta. Y mucho menos tirada por bueyes. Él lo sabía. Entonces, vemos algo delicado de Dios aquí. Trayéndolo un poquito, porque me gusta ser práctico, para que la gente que nos escucha sepa.
trayéndolo un poquito aquí a los llanos, a las iglesias, a nosotros, a la gente que nos escucha ahí. Señores, lo que va a hacer Saúl no era el que le tocaba, pero era algo, él no estaba idolatrando. Él no estaba preparándole un altar a Baal. Él estaba haciendo lo ordenado por Dios, pero que le tocaba a Samuel. Nosotros vemos eso mucho, o lo vemos a menudo, en ocasiones, en iglesia o en ministerio. O sea, gente con un buen corazón, pero no es su llamado, o no es lo que le corresponde de parte de Dios. Otra persona que tiene que estar ahí, pero yo me desespero, creo que Dios se le va a ir de la mano el culto y hago lo que tengo que hacer, pero no estoy llamado para eso. Hay gente cantando en las iglesias que no es cantar su don, quizás es predicar. Hay otros que están predicando, pero quizás no es eso. ¿Entiende? Quizás usted está dejando de hacer lo que tiene que hacer y no le está yendo bien, pero es porque no está haciendo. Y lo está haciendo para Dios, ¿eh? Sí. Lo está haciendo para Dios, pero Dios quiere ponerte en la posición donde tiene que ir, donde cada miembro funciona. Porque si el dedo que yo tengo aquí en la mano, yo lo tuviera en la cabeza, dígame usted. Y eso No, el dedo aquí que tiene que estar en la mano para agarrar. Que de eso habla Pablo, del cuerpo, de cada uno, de la función del cuerpo, en el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo y Cristo la iglesia. Entonces, en el cuerpo cada quien tiene su función y cada función de esa tiene su valor. Así es. Entonces, cuando yo insulpo, ¿verdad? Lo que es esa posición del otro, desesperándome, tratando de clamar a Dios, cuando el otro es que le toca eso, puedo tener problemas con Dios. Sí. Entonces, es lo que sucede aquí con Saúl. Dice el día, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle, para saludarle, sí, porque Saúl estaba tranquilo, porque ya le había resuelto el asunto. Y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿cómo fue eso? ¿Qué es lo que fue que dijo Samuel? ¿Qué has hecho? Dios mío. Pero óigame, pero es que este hombre está ofreciendo un sacrificio a Dios, y el profeta le dice, ¿qué has hecho? Y oiga lo que sigue diciendo, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me ha desertado, porque Saúl lo entendió de una vez, que le dijo que has hecho. Entonces le está explicando de una vez, antes de que Samuel le siga dando detalles. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmax. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces mire el 13 aquí para dejarlo ahí, que yo sé que usted tiene algo que decir. Entonces Samuel dijo a Saúl, que es lo que tiene que ver con lo que estuvieron hablando anteriormente. Ese fue el primer fallo. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora, escuche esto. Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Forever, dicen allá en Estados Unidos ustedes, los americanos. Señores, por siempre. Señores, pero oiga esto. Dios hubiese confirmado, pero Dios sabía. Por eso fue que Dios lo desechó. Porque es que Dios sabía que el hombre no iba a hacer eso. Y miren a qué paso estaba él de ser confirmado. Pero me da un dato más. Y ustedes me van a decir si estoy equivocado o no. Si dice que Dios hubiese confirmado su reinado, parece ser, yo no sé qué estoy diciendo en este momento, pero ustedes me interpreten, ustedes, lo profundo. Sí. Parece ser que en el mundo espiritual todavía Saúl no estaba aprobado. Porque ahí era que lo iban a... O sea, como rey estaba aprobado. Recuérdense que eso fue una desesperación del pueblo, del rey. Dios dijo, me han desechado a mí, ok, únjanlo. Denle para allá. Pero dice, ahora era que iba a ser confirmado tu asunto. Confirmado. Señores, parece como que había algo por Porque amarrar todavía con Saúl. Ya él había sido afirmado delante del pueblo, pero ese faltaba algo en el mundo espiritual. Yo estaba hablando con un amigo de nosotros también, que se reúne con nosotros a hablar de la Biblia y eso. Él se llama Jesús Mercedes. Y cuando estábamos hablando de ese tema, él dijo, es que Saúl era un tonto. Saúl era un tonto. ¿Por qué qué? Tú no oyes cómo le dijo Samuel. Le dijo, hoy sería afirmado tu reino. Hoy. O sea, wow, por cuestión de tiempo, perdió todo. Un plato de lentejas. Por cuestión de tiempo. Líder que me escucha en este momento a través de tu receptor, de tu celular, no te desesperes. Probablemente tú estás a un paso de que Dios confirme tu llamado, tu ministerio, y puedes esperarte, puedes caer en pecado, puedes hacer. Ten cuidado, no lo hagas, no te desesperes, que Dios a su tiempo lo va a hacer. Muchachos, miren, ¿qué ustedes me tienen por ahí que estuvieron haciéndome señas? Bueno, lo primero es que, como tú dices, muchas veces nuestra
nuestra confirmación, o sea, nuestra bendición, nuestra victoria, está a un paso. Y siempre yo prefiero devolverme y dar los otros 100 pasos que di. Sí, y no dar ese único paso. Que casi siempre el paso, el más grande, el más fuerte. Sí, y siempre es el paso que me va a llevar a la victoria. Wow. Otra cosa es, hermanos, hacer lo que Dios no me mandó a hacer es tan malo como hacer lo que Él no quiere que yo haga. ¿Cómo fue? No, espérate. O sea, eso. Hacer lo que Dios no me mandó a hacer es tan malo como hacer lo que Él no quiere que yo haga. Sí. O sea, Dios nos llamó con un propósito específico y Él nos quiere ver ahí. O sea, cuando yo decido salirme de donde Dios me puso para hacer cosas que Dios no me mandó a hacer, entonces yo voy a estar fracasando. Y para los que nos están escuchando, ¿cómo descubrimos qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros? Porque pudieran estar engañados, ¿verdad? O pudieran estar pensando, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? O pudieran estar pensando, lo estoy haciendo bien, estoy evangelizando, lo estoy haciendo bien, pero realmente Dios no quiere que tú evangelices, o Dios quiere que tú... O que no lo hagan de esa forma, Sí, porque todos evangelizamos. Sí. Nosotros estamos evangelizando desde esta cabina de radio. Ahora, ¿cómo es que Dios quiere que tú lo hagas? Sí. ¿O dónde quiere que tú lo hagas? ¿O con qué llamado, con qué ministerio es que Dios quiere que tú lo hagas? Hay que resaltar algo que pasó con Saúl rapidito ya para irnos. Es lo siguiente. Saúl se confesó. El favor de Dios era lo que me interesaba. Wow. Y vi que no aparecía. El Ay, favor Dios. de Dios. O sea, a no Saúl, Dios no mismo, le, no a su- Saúl no le interesó Pero ¿qué es lo que tú estás diciendo, José Luis? Espérate, lo es muy delicado. espiritual, la relación con Dios, como Ay, Dios veíamos mío. a Saúl, no es que mi Dios, lo que me cueste sacrificio, Espérate, todo tú estás eso diciendo para que mi Saúl lo Dios. que le interesaba era la jipeta, El favor de Dios. El favor de Dios era lo único que le La interesaba. grandeza, la y fama. la actitud La de Saúl, añadidura. y la actitud de Saúl ahí fue algo El como si milagro. en buen dominicano yo dijera, bueno, que hable Dios y va a hablar, que haga lo que va a hacer ya, para yo salir de este asunto. Wow, Dios mío. Vamos a cumplir con esto y ya. Exacto. No hubo ahí una actitud de un siervo que le sirve a su Dios. Tampoco. De una relación. Porque independientemente de que él hizo el sacrificio, tampoco fue de un siervo celoso de su Dios, un siervo que le sirve a su Dios. Era únicamente el favor lo que le importaba. Ni de un líder, porque él se dio a la presión del pueblo. Fíjense, interesante. ¿Tiene algo, José Luis? Para la próxima. Mire, esto vamos a tener que hacerlo en 2 etapas, como nos ha sucedido varias veces. Nos quedamos entonces en la desaprobación de Dios. ¿Cuándo y por qué Dios puede desaprobar a una persona? No estamos diciendo que usted que nos escucha está desaprobado o está aprobado. Haga usted mismo su autoanálisis espiritual y vamos a ponernos donde Dios quiere que nos pongamos. Entonces vamos a dejar este tema en 2 partes. Le vamos a dejar la cita bíblica para la próxima que continúa, porque es entonces la aprobación. Entonces, ¿cuándo Dios aprueba y cuáles son las formas que Dios utiliza para aprobar? Si son parecidas a las de nosotros, si no son, ¿cómo Dios lo hace? Johanny, lee este capítulo, versículo 1 de primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ok, o sea, ahí hay uno que Dios entonces lo aprobó. Ahí vamos a entrar en ese tema que vamos a tener que tocar un poco de toda manera de Saúl para poder hacer lo relativo con Sí. Samuel, pero entonces vamos a entrar en la otra parte y seguimos con la segunda parte en la próxima semana, amados hermanos y amigos que nos escuchan en su programa Convicciones Bíblicas, con este tema tan interesante, aprobación y desaprobación de Dios. Y usted que nos escucha, gracias por estar ahí, Dios te bendiga mucho, a todos ustedes, Estados Unidos, España, Italia, todas las personas en el mundo que nos escuchan a través de esta radio Alma Cristiana, Dios te bendiga. Vamos a orar en esta tarde. Mi esposa nos ayuda en la oración y despedimos. Padre, gracias, 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 Señor. Gracias por tu conocimiento, por tu sabiduría, Señor. Gracias, Dios, porque todo lo que tú haces, Señor, es para nuestro bien, Dios. Todo lo que tú hagas, Señor, está bien, Señor, porque tú lo hiciste, Señor. Padre, bendecimos los que nos escuchan, Dios, de manera especial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.